Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Ingeniería en Logística y Transporte, Antonio Moreno Barrera, ES 172-002-258, Unidad 3, el contexto mexicano de la logística internacional, Actividad 1, Marco Jurídico Aduanero, docente Surizaday Cruz Jain, 7 de marzo del 2023. Introducción. El marco jurídico aduanero mexicano es un conjunto de leyes, reglamentos, normas y disposiciones que regulan el comercio exterior y las actividades aduaneras en México. Estas leyes y reglamentos están diseñadas para garantizar la seguridad nacional, proteger la economía mexicana y promover el comercio internacional. En esta actividad se plasmará sobre el marco jurídico aduanero, su alcance y su relación con la Constitución. ¿Qué es el marco jurídico aduanero? El marco jurídico aduanero mexicano es el conjunto de leyes, reglamentos, normas y disposiciones que regulan las actividades aduaneras en México. Estas actividades incluyen la entrada y salida de mercancías y personas del territorio mexicano, así como la recaudación de impuestos y la aplicación de medidas de protección para la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente. El marco jurídico aduanero mexicano está compuesto por diversas leyes y reglamentos, entre las que destacan la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta y la ley federal de derechos. Además, existen diversas disposiciones complementarias emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, entre otras dependencias del gobierno mexicano. El objetivo principal del marco jurídico aduanero es regular y controlar el comercio exterior de México, asegurando el cumplimiento de las leyes fiscales y aduaneras, la protección de la salud pública y el medio ambiente, la seguridad nacional y el fomento de la competitividad de la economía mexicana. ¿Cuál es la importancia de la Constitución mexicana en el marco jurídico aduanero? La Constitución mexicana es el documento fundamental que rige el ordenamiento jurídico de México. En el marco jurídico aduanero, la Constitución es importante por varias razones. Número 1. Jerarquía normativa. La Constitución se encuentra en la cima de la pirámide normativa, lo que significa que todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones aduaneras deben de estar en conformidad con la Constitución. Cualquier disposición aduanera que contravenga la Constitución sería inconstitucional y por tanto nula. Número 2. Protección de los derechos fundamentales. La Constitución establece los derechos fundamentales de las personas, incluyendo lo relacionado con el comercio exterior. Por ejemplo, el derecho a la propiedad y a la libre empresa son derechos que se encuentran protegidos por la Constitución. En el marco jurídico aduanero, la Constitución garantiza que los derechos de los comerciantes y los importadores, exportadores sean respetados. Número 3. Creación de instituciones. La Constitución establece las bases para la creación de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tienen responsabilidades en la aplicación y cumplimiento del marco jurídico aduanero. En resumen, la Constitución mexicana es un elemento fundamental del marco jurídico aduanero, ya que establece los principios y valores que rigen el comercio exterior en México y garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en dichas actividades. Identifica los principales artículos de la Carta Magna Mexicana que tienen relación con el marco jurídico aduanero. La Constitución Mexicana de 1917 es un documento extenso que abarca muchos temas en cuanto al marco jurídico aduanero. Los principales artículos de la Carta Magna que tienen relación son los siguientes. Artículo 31. Este artículo establece las obligaciones fiscales de los mexicanos y de las empresas que operan en México, incluyendo la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos. También se menciona la facultad del Estado para establecer las contribuciones necesarias para el cumplimiento de sus fines. Número 2. Artículo 133. Este artículo establece la jerarquía normativa en México, donde la Constitución es la ley suprema y todas las leyes y demás disposiciones deben estar en conformidad con ella. Número 3, artículo 89. Este artículo establece las facultades del presidente de la República, entre las que se encuentra la facultad para dirigir la política exterior del país y negociar tratados y acuerdos comerciales internacionales. Número 4, artículo 131. Este artículo establece la obligación del Congreso de la Unión de aprobar las leyes y reglamentos que regulan el comercio exterior y las aduanas. Número 5, artículo 133 bis.
Este artículo establece la obligación del Estado de regular el comercio exterior de aduana, que se protejan los intereses de la economía nacional y se garantice la competitividad de la misma. Artículo 134. Este artículo establece las bases para la realización de contratos del Estado en particulares, incluyendo aquellos relacionados con el comercio exterior y las aduanas. Número 7, artículo 136. Este artículo establece la obligación del Estado de recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos por la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. En resumen, estos artículos establecen las bases constitucionales del marco jurídico aduanero en México, incluyendo las obligaciones fiscales, la jerarquía normativa, la facultad del presidente de la República para dirigir la política exterior y la obligación del Congreso de la Unión de aprobar las leyes y reglamentos relacionados con el comercio exterior. ¿Qué es la TIGIE y cuál es la última fecha de su modificación? ¿Cuál fue la última fecha de su modificación? La TIGIE es la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es un instrumento del marco jurídico aduanero mexicano utilizado para clasificar las mercancías que se importan o exportan. Es una herramienta esencial para la aplicación de los aranceles aduaneros y otros impuestos relacionados con el comercio exterior. La TIGIE se divide en 21 secciones y 98 capítulos, y cada capítulo se subdivide en partidas arancelarias. Cada partida arancelaria contiene una descripción detallada de las mercancías, así como la tasa de impuestos correspondiente. La última modificación importante de la TIGIE fue en el 2020 con la publicación del decreto por que se modifica las tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que entró en vigor el 1 de junio del 2020. Esta modificación incluyó cambios en las clasificaciones de ciertas mercancías, así como ajustes en las tasas de impuestos correspondientes. La modificación también incluyó la creación de nuevas fracciones arancelarias para la importación de ciertos productos médicos y equipos de protección personal en respuesta a la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el propósito de la ley aduanera? El propósito de la ley aduanera mexicana es regular y controlar el comercio exterior de México y garantizar la protección de los intereses económicos del país a través de la aplicación de los impuestos y las regulaciones necesarias. Esta ley establece las normas y procedimientos que rigen la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como las obligaciones y responsabilidades de las autoridades aduaneras y de los particulares que participan en el comercio exterior. La ley aduanera establece las facultades y obligaciones de la autoridad aduanera, que incluyen la inspección, revisión y control de las mercancías que entran y salen del territorio nacional, la determinación de los impuestos y derechos correspondientes, la aplicación de sanciones por infracciones a la ley y la cooperación con otras autoridades nacionales e internacionales para combatir el comercio ilícito. También establece las obligaciones y responsabilidades de los importadores, exportadores y otros participantes en el comercio exterior, incluyendo la obligación de cumplir con las regulaciones y restricciones aplicables, proporcionar información precisa y completa, pagar los impuestos y derechos correspondientes y cooperar con las autoridades aduaneras en la verificación y control de las mercancías. Enlista por lo menos 3 facultades de la autoridad aduanera. Las facultades de la autoridad aduanera mexicana se encuentran establecidas en la ley aduanera y son las siguientes. Número 1. Inspeccionar, revisar y verificar las mercancías que entren o salgan del territorio nacional. La autoridad aduanera puede examinar las mercancías para comprobar su naturaleza, cantidad, calidad, origen y valor, así como para asegurarse de que se cumplan las regulaciones y restricciones aplicables. Determina la clasificación arancelaria de la mercancía y los impuestos y derechos correspondientes. Las autoridades aduaneras tienen la facultad de asignar una partida arancelaria a las mercancías, que determina la tasa de impuestos y otros derechos que deben ser pagados al momento de su importación o exportación. Número 3. Aplicar sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales y regulaciones aduaneras. La autoridad aduanera tiene el poder de imponer multas, confiscar mercancías y tomar otras medidas correctivas en caso de que se infrinjan las leyes aduaneras, se presenten documentos o información falsa o engañosa, o se intente introducir o sacar del país mercancías prohibidas o restringidas. En conclusión, el marco jurídico aduanero mexicano es amplio y complejo, y su conocimiento es esencial para cualquier empresa o particular que desee participar en el comercio internacional con México.